Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos hoy en un vídeo bastante esperado que me habéis pedido muchos en los comentarios, que es la comparativa de la A80L de 2023, la nueva Sony Bravia OLED que tenéis a la derecha, contra la LG OLED C2 que la tenéis a la izquierda. Lo suyo hubiese sido la C3, pero la C3 yo creo que hasta finales de verano no nos la van a poder dejar. Así que como la C3 es básicamente una C2 con muy poquitas mejoras, pues la comparativa nos vale bastante bien para hacernos una idea. Bueno, como veis estamos con el sistema operativo. Aquí no voy a pararme mucho, pero son dos sistemas operativos muy buenos. Mientras que la LG, como veis, también va súper fluido. Y LG la verdad es que lo ha mejorado bastante con respecto al año pasado, tal y como salió. Así que es una muy buena noticia. Lo malo que tiene LG es que el sistema operativo es menos personalizable. Las filas de aquí no se pueden modificar y además las apps son las que tienen en la tienda. No se pueden instalar apps externas, no se pueden instalar apps de terceros que no estén aprobados por ellos y demás, cosa que en Android sí. ¿Vale? Por lo demás, dos sistemas operativos súper completos y para mí ahora mismo los dos mejores. Bueno, chicos, como veis estoy en una comparativa de un vídeo de YouTube. Aquí estoy ajustando la exposición y mucha gente, aunque yo lo repita en los vídeos, siempre hay alguien que en el comentario me dice: es que la LG se ve quemada y en la Sony se ve bien. Eso es por la cámara. La tele que más brilla siempre parece quemada, ¿vale? Porque mi cámara no tiene un rango dinámico tan alto como para capturar las dos teles y entonces la brillante siempre sale quemada. Dicho esto, vamos a poner la Sony en modo imagen cine. Como visteis en el unboxing, no tengo nada raro activado, está todo como más cerca de la norma cinematográfica, con grabación preferida, el contraste en 90, la luminosidad máxima en alto, color experto 1 y todo lo demás ajustes y mejoras desactivados, ¿vale? Y en la LG, el modo cine es el que está calibrado profesionalmente, ¿vale? Como podéis ver, incluso se nota, por ejemplo, en el azul, aquí en el cian, es más natural que la Sony. Entonces, para hacer la comparativa más justa, vamos a utilizar el modo Filmmaker, que es el modo que no tengo calibrado, ¿vale? Que sería este. Este es el que viene la tele de fábrica así. Y le vamos a quitar el mapeador de tonos dinámico, que como veis lo que hace es subirnos el brillo de forma artificial y se sale de la curva de referencia, con lo cual para hacer la comparativa más justa posible lo tengo que dejar apagado, ¿de acuerdo? Así es más o menos como vendrían las dos teles de fábrica en los mejores modos de imagen. Como siempre digo, si alguien quiere mejorarlo, se puede contratar una calibración profesional con Sonda conmigo a través de salondigital.es y entonces se queda la tele de auténtica referencia, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, ahora me he acostumbrado al modo de imagen calibrado, ya noto diferencia con el modo Filmmaker, que es el que tenéis aquí a la izquierda. Sobre las diferencias entre ambas teles, la verdad es que son muy poquitas. Se nota un exceso de rojo, sí, en la Sony, lo veis en el cielo, por ejemplo, cosa que ya pasaba el año pasado. En la A80K tenía un pequeño exceso de rojo, aquí también en las nubes, con lo cual, fijaos las nubes como están un poquito más rojizas, sí, se nota claramente. Con lo cual, pues bueno, son televisores que, como siempre digo, si alguien se gasta 2.000 euros o 1.800 o 2.500 euros una tele gama alta, yo particularmente, no es porque en parte me dedique a ello, sino que también os recomendaría calibrarla profesionalmente, porque le sacaréis el 100% del rendimiento. Y teniendo en cuenta el gasto que supone, es muy poquito en comparación al gasto de la tele. Dicho esto, imagen muy parecida, sí, la catedral con ese tono de exceso de rojo en la Sony. Se nota más nítida la Sony también, el procesador aquí ayuda bastante. Y en cuanto a brillo, son extremadamente similares. Estoy fijando en las altas luces, prácticamente iguales, sí, iguales os diría. Totalmente iguales. Sí, a ver el ABL. Muy parecido. Lo único es eso, las tonalidades de la piedra en la Sony son más rojizas y el look general es un poquito más azulado de lo que debería, ¿vale? Entonces tenemos esos dos errores que en la LG no están. En cuanto a brillo, ya os diría,
que son extremadamente parecidas. Lo cual indica lo que os comenté en el unboxing, que la la 80L este año sí que ha subido bastante de brillo, cosa que el año pasado no era así. Para esta demo, por cierto, la LG la he puesto en modo C2, que sabéis que la tengo hackeada a G2 y lógicamente para hacer la comparativa más fiable está en modo C2, ¿vale? Vamos a ir con otra demo. Bueno, estamos en una demo de Perú, que está muy chula. Esta demo la he visto tanto patrocinada por Sony como patrocinada por Samsung, así no sé muy bien de quién de los dos es. Y bueno, aquí puedo notar otra vez ese exceso de azul en las nubes y también en las tonalidades de marrón, que son más rojizas, como decía antes. Todo lo que tenga marrón está un poco contaminado por el rojo y todo lo que sea azul está un poquito pasado de azul. Fijaos en el tigre, por ejemplo. No sé cómo está captando la cámara. Lo que voy a hacer es, como tiene un brillo muy parecido, vamos a poner la exposición en automático para que se vean más oscuras las dos de como lo veo yo. Pero como no hay una que tenga mucho más brillo que la otra, no va a aparecer una muy quemada y la otra muy oscura, ¿vale? Van a aparecer bastante parecidas. Sí, el blanco sigue siendo más azul de lo que debería. Fijaos como en la LG tiene ese tono un poquito más amarillo, que es lo correcto. Fijaos la camiseta del motorista. Mientras que en la Sony, a lo mejor al ojo inexperto le gusta más este look, pero es más incorrecto, ¿vale? Dado que usa Sony el tradicional punto de blanco llamado Jute Boss, que es un punto de blanco más azulado del cine, ¿vale? El cine utiliza una temperatura de color de 6500 grados Kelvin y la Sony con el punto Jute Boss utiliza una temperatura de color más o menos de 7000 grados Kelvin, con lo cual es un poquito más fría. Eso se traduce en eso, en las tonalidades de azul sobre todo se ven más azul de lo que debería. Las pieles, por ejemplo aquí, la señora, se ve menos saturado de color rojizo que la LG. Y luego además de eso tenemos el tema de que los marrones y todo lo que tenga que ver con tonalidades cercanas al marrón son más rojizas en la Sony, con lo cual de fábrica me parece que viene mejor la LG, ¿vale? Luego si queréis haremos un clip con la LG en modo calibrado para tener una referencia de lo que sería una tele 100% con un monitor remasterizado de Hollywood profesional y la Sony a la derecha tal como está para ver qué cerca se queda. Aquí por cierto brilla más la LG, fijaos en la chaqueta, sí, tiene más brillo que la Sony, sí. Bueno, estamos en la de LG Chess, es una demo muy buena para ver el brillo. Y aquí, en la anterior demo ya os decía que la chaqueta de la chica se veía el rojo como más intenso en la LG. Parece que LG, sí, aquí también brilla más, sí, aquí también se nota. Parece que LG aprieta un poquito más de brillo en los colores y aquí en esta demo que tiene mucho brillo también se nota ese pequeño exceso, pequeño extra de brillo, por ejemplo en las lucitas pequeñas, en los reflejos del chaleco del rey. ¿Vale? Aquí los reflejos de la capa también son más brillantes en la LG. Y la tonalidad es más natural en las caras. Yo lo noto súper rápido, como llevo tantos años con la tele calibrada. La tonalidad de una piel natural, que me recuerda en la LG mucho al plasma, ese look de piel que es muy difícil de conseguir, mientras que en la Sony se ve o más azulado o más rojizo de lo que debería. Aquí también, por ejemplo, fijaos el brillo extra que tienen las luces. Sí, se nota creo que incluso en la cámara, aunque la cámara azulea muchísimo, pero bueno, más o menos es lo que decía. Como no hay una tele que brille mucho más que la otra, más o menos se puede ver con las diferencias que veo yo aquí. Detalle en sombra, no estoy en completa oscuridad, así que no sabría decir, muy parecidas, por lo menos en sala semi oscura como estoy ahora. Sí, un poquito mejor detalle en sombra de la Sony, pero es que Sony tradicionalmente siempre levanta más detalle en sombra del que debería, ¿vale? O sea, no ver más detalle en sombra no significa que sea mejor, significa que puede estar pasado de detalle en sombra o puede venir demasiado poco. En este caso viene con exceso. Vale, estamos en otra demo, en este caso la de LG, que nos sirve para ver brillo especular. Por ejemplo, fijaos ese reflejo del fondo, brilla más en la LG, y también ver un poco el ABL y los colores, ¿vale? Aquí fijaos las nubes más amarillentas, más realistas en la LG, más azuladas en la Sony. Igual que la roca, podéis fijaros cómo tiene una tonalidad más azul en la Sony. Esto va a ser una constante en toda la comparativa. El reflejo del agua también brilla más en la LG. Tampoco es una diferencia muy grande, ¿vale? Aquí también se nota, aquí sí se nota bastante, por cierto, justo ahora que lo decía. Esta demo sí que brilla más la LG generalmente en todo. Pero tampoco es una diferencia de la noche y del día, ¿vale? Brilla más, pero tampoco es una diferencia abismal. La C2 en modo C2 me ronda casi los 800 nits, más o menos 800, y la A80K lo veremos en la review, ¿vale? No quiero desvelar todavía el número de nits para que me digáis vosotros en la comparativa, en los comentarios, cómo lo veis y luego veis si coincide o no con lo medido, ¿vale? Pero bueno, sí que ha aumentado de brillo, ¿vale? Procesamiento, ahí por ejemplo en la carne, en la grasita de la carne, se nota claramente como el XR sigue sacando ese extra de nitidez sin parecer artificial, que es lo complicado, ¿vale? Todo el mundo puede subir la nitidez al 40 y parece la imagen más nítida, pero parece mucho más artificial, cosa que Sony no. Sony parece más nítida,
y a la vez sigue siendo natural, con lo cual es muy difícil conseguir ese grado de perfección. Y lo ha refinado este año, yo diría que incluso más que el año pasado. O sea, no veo dientes de sierra, no veo que parezca artificial, o sea, está justo en su punto exacto. Lo tengo en manual 20, ¿vale? Es recreación realista. Vamos a otra demo de LG para acabar la sección de demos. Como os decía, la Sony tiene un poquito más de detalle en sombra, cosa que no tiene por qué ser bueno, como decía antes. Lo único que ahora conseguiremos es que cuando estemos en un entorno totalmente oscuro, veamos más detalle en sombra del que deberíamos y con lo cual veremos toda la suciedad, posterización, overshoot, todas esas cosillas que no deberíamos ver porque están por debajo de lo que el nivel de negro indica. En la Sony lo veremos porque está levantada esa zona. Y eso se puede corregir, por cierto, también con la calibración profesional con sonda. De hecho, mucha gente, si entráis en el foro de Ocupasión, lo comenta, que en la Sony una de las grandes mejoras que tenemos con la calibración es justo ese. Detalle en sombra se ve como debería, ni mucho ni poco, y se arregla el problema que viene en toda la Sony OLED, por cierto, no solamente en este modelo. Aquí podéis ver dos cosas. Una, que brilla más la LG con los colores, con lo cual algo hace el procesamiento de LG con la colorimetría. Y dos, que la tonalidad de la LG es más amarillenta, más cine, y la de Sony sigue siendo más azulada. Y también en la cámara no se ve, pero yo sí, la Sony se ve más nítida los detallitos del diamante, del anillo, de las rocas, ese llamado micro detalle, ¿vale? No es una nitidez de primera persona, sino como es el micro detalle. Es algo que es difícil de describir si no lo veis en persona. Vale, chicos, quería hacer el test de la BL para ver qué diferencias hay, ¿vale? Vamos a ponerlo de principio. Vamos a ver dos cosas. Una, la tonalidad de blanco es lo que os he comentado. Fijaos cómo la Sony es mucho más azulada. Y dos, que tiene bastante más ABL la Sony que la LG. Se puede ver incluso a través de la cámara. Como cuando el cuadrado se va haciendo más pequeño, las diferencias son prácticamente nulas, ¿vale? Brillan lo mismo. A medida que el cuadrado se va haciendo más grande, fijaos cómo la Sony va perdiendo brillo y la LG lo mantiene un poco más. Tampoco es una diferencia enorme, pero sí que hablamos de que quizá la LG nos esté dando a pantalla completa 140, 150, 160 como mucho nits y la Sony andará por 130, más o menos, ¿vale? Bueno, chicos, estamos en Juego de Tronos. Episodio para ver qué tal, detalle en sombra, macroloques, color en baja saturación de color en bajo entorno de brillo y también el tema del escalado. Aquí dos cosillas muy rápidas. Sony hay que ponerla en modo cine si queremos tener la gama en 2.4 como la LG, como veis, el detalle en sombra y demás es prácticamente idéntico. O utilizar el resto de modos, por ejemplo el personal o el profesional 1 o 2, pero bajarle la gama a -2, ¿vale? Así tendríamos la equivalente a LG. Segundo, que se parece muchísimo, tengo la LG puesta en modo Filmmaker, que no lo tengo calibrado, la tengo como viene de serie. Y puedo deciros dos diferencias rápidas. Una, que LG, el detalle, o sea, lo que es el escalado en fuentes de baja resolución como esta, ha mejorado muchísimo en 2022, nada que ver con 2021, se parece muchísimo a Sony, de hecho a esta distancia me cuesta mucho diferenciar las dos teles, cosa que el año pasado diferenciaba sin ningún problema. Aún así, noto un poquito. Si me fijo, no, se va a decir un poquito más nítida a Sony, pero porque sé que es la Sony, pero realmente en un test a ciegas no sabría deciros cuál es cuál. Y una diferencia que sí veo es que Sony satura un poquito más el color. Fijaos en la cara de Sam, como está un poco más saturada que la LG, o incluso en la escena aquí de John, veis como la frente es más rojiza que en la LG. Aquí hay debate sobre si es correcto o no desaturar mucho o poco en cuando hay escenas con baja luminosidad. Con lo cual yo no diría que una es más correcta que la otra, ¿vale? Cada uno tiene esa aproximación a lo que sería un monitor de masterizado y las dos son correctas. Micro detalle de la pared de fondo, prácticamente el mismo. La verdad es que LG este año ha hecho una mejora bestial. No me quiero imaginar la de 2023 cómo serán. Yo creo que será ya esencialmente igual que Sony en cuanto a procesamiento. Pero aquí la diferencia es muy poquita. Detalle en sombra en SDR, ojo, las veo igual, por lo menos con este entorno de iluminación. Y creo que incluso en la cámara también se capta. Si me fijo mucho, quizá ligerísimamente la Sony, pero no. Igual, detalle en sombra exactamente igual. En HDR sí que levanta más la Sony, con lo cual en HDR tenemos un pequeño problema, ¿vale? Bueno, estamos en Transformers. Es una película que en HDR es muy buena. Y tiene muchísima nitidez intrínseca en el propio film. Aquí sí que se nota bastante diferencia en el sol y en las nubes. Fijaos, sí, bastante, aquí bastante diferencia. La Sony está puesta en modo cine, no tengo nada raro puesto. Y el color también, se nota más azul, fijaos aquí, que en la LG, que es más amarillento como tocaría, ¿no? Pero sí que se nota bastante diferencia. Por eso siempre me gusta hacer un apartado de demos y luego un apartado de contenido real, porque aquí veis cómo no siempre lo que vemos en las demos se traslada en contenido real, ¿vale? Aquí noto mucho más rápidamente la diferencia de color más correcta en la LG, bastante más correcta, y también más brillo en las altas luces, sobre todo. Fijaos en el sol, las chispas de los robots, a ver si vuelvan a salir.
Si no, lo pausaremos para que lo podáis ver porque en la cámara también se capta. Sí, aquí claramente, además, es bastante fácil de diferenciar. ¿Vale? Os podéis fijar aquí cómo el sol brilla mucho más en la LG, ¿no? Un poquito. Yo creo que si no se ve es por la exposición, vamos a subirlo un poco. Vale, aquí he estado jugando con la exposición y en la cámara no consigo que se vea como yo lo veo aquí, pero en la realidad aquí la LG brilla bastante más, el sol está más definido y además tiene mejor colorimetría que la Sony, ¿vale? Así que os tenéis que fiar de lo que yo veo porque es bastante evidente, aquí cualquier persona lo puede ver sin problema. E insisto, en tema de escalado, procesamiento y demás, me ha sorprendido mucho la C2, ya cuando la tuve ya lo dije, que ha mejorado muchísimo. Y lo bueno que tiene es que creo que es selectivo, es decir, cuando estamos en fuentes 4K, como ahora, noto un poco más nítida la Sony porque la Sony la tengo puesto en manual, la recreación realista, es decir, siempre actúa independientemente de la resolución del contenido, cosa que se puede cambiar si lo ponemos en automático, pero a mí me gusta dejarlo en manual, cosa que en la LG no pasa, en la LG actúa ese filtro de nitidez muy parecido a Sony cuando el contenido es 1080 o inferior, cuando es 4K no aplica ningún filtro, cosa que es más lógico, ¿vale? Insisto, la Sony también se puede dejar igual si lo ponéis en automático. Estamos en el Grand Showman, vamos a terminar antes de pasar a Dolby Vision. Por aquí, por defecto, podéis ver que la G2 aplasta un poco más de detalle en sombra de lo que debería, ¿vale? Está puesto en modo Filmmaker y podéis comprobar cómo la tonalidad de todo está más saturado de lo que debería. ¿Por qué? Pues porque la curva de referencia HDR se tiene que seguir escrupulosamente. Si la subimos, todo brillará más y se lavará también los colores. Si lo bajamos, todo estará más oscuro y todos los colores serán más saturados, que es lo que pasa aquí. Fijaos cómo la tonalidad de las pieles de la tele de la LG está todo mucho más saturado y todo está como exagerado, mientras que en Sony es mucho más natural. Cosa que pasaba al revés en las demos, también en SDR. ¿Qué pasa aquí? Que la tele la tengo puesta la LG en el modo Filmmaker que viene de fábrica. Si yo cambio al modo calibrado, la diferencia es muchísimo menor y se parece mucho más a la Sony. ¿Vale? Ahora la tengo puesto en el modo calibrado, como veis, la diferencia, fijaos en la mano, en el pelo, es prácticamente un poquito más de detalle en sombra en la Sony, por lo que os decía la demo de LG Chess. Levanta un poco más de lo que debería Sony. Ahora la diferencia no es tan acusada entre ambas en ese aspecto, lo cual quiere decir esas dos cosas. Una, que la LG aplasta un poquito de detalle en sombra en HDR de serie y la Sony levanta un poco el detalle en sombra de serie. Al calibrarla, la correcta ahora mismo sería la de la izquierda, que es la calibrada, que estaría entre medios, no aplastaría como en la LG por defecto y tampoco levanta como en la Sony por defecto, está exactamente en el brillo que toca, con lo cual, como veis, las tonalidades de piel tienen la profundidad de color que toca, pero no parecen artificiales como sí parece por defecto, es decir, esas dos teles merecen que se calibren porque la diferencia es bastante notoria en cosas como esta, en cosas como el color, como podéis ver. O, por ejemplo, fijaos aquí la tonalidad, como en la Sony está lavada, y en la LG aparece exactamente en el punto correcto. Si cambio al modo Filmmaker, que es como lo tengo por defecto sin tocar, en la LG podéis ver al principio como la tonalidad de piel de Hugh Jackman era mucho más saturada de lo que debería, ¿vale? Por eso, porque estaba por debajo de la curva de referencia. Bueno, chicos, estamos en Dolby Vision. Aquí, como veis, tengo la LG en modo cine. No tengo nada raro, no voy a sacar todas las opciones otra vez porque si no, no terminamos. Mientras que en la Sony, como veis, está en Dolby Vision brillo. Si lo pongo en Dolby Vision oscuro, le pasa como otros años. En streaming, por lo menos, la diferencia del Dolby Vision es bastante evidente. Lo podéis ver vosotros mismos aquí. Si se quita el cartelito de la LG. Ahora, podéis ver cómo es más oscuro y la tonalidad no tiene nada que ver. Es mucho más rojiza. Sí, tirando como a una paleta de colores más oscura, más azulada incluso. Y en la LG es más amarillenta, pero es más como toca. Fijaos el detalle en sombra del sombrero y demás, como en la Sony es más oscura. Curiosamente se parece mucho más si yo lo pongo en Dolby Vision brillo. Fijaos como ahora sí se parecen un poquito más, en cuanto a detalle en sombra, por lo menos, y brillo medio, fijaos. Con lo cual, yo aquí tengo mis dudas. Siempre os recomiendo el Dolby Vision oscuro, pero es que en Sony nunca estoy seguro de cuál es el modo correcto de visualizarlo. Así que bueno, al final la opción creo que va a ser a vuestra elección. Al final la mayoría de gente acaba optando por el Dolby Vision brillo porque le gusta que brille más la escena media, aunque sea incorrecto. Así que vamos a poner el cine en casa en la LG y vamos a poner el Dolby Vision brillo en la Sony, ¿vale? Aquí podéis ver otra vez la misma diferencia que antes. Fijaos cómo la LG es bastante más amarillenta, el cine en casa no está calibrado, ¿vale? Está tal cual viene de fábrica, el modo Dolby Vision cine sí que estaba calibrado, pero aún así la diferencia se mantiene. Fijaos la tonalidad más amarillenta de la LG y la tonalidad mucho más tirando a neutro, incluso azul o algunas tonalidades rojizas en las pieles en la Sony. Probablemente para el ojo inexperto, otra vez igual que antes, le gusta más la imagen de la Sony porque le parecerá menos amarilla, pero es que la imagen de esta película es así como está puesta en la LG.
¿vale? Lo digo porque técnicamente un televisor debería mostrarnos el contenido tal y como fue creado, no como nos gustaría más verlo nosotros. Así que bueno, diferencias raras en Dolby Vision. Yo creo que la interpretación de LG es más correcta aquí. En Sony el Dolby Vision Cine es demasiado oscuro y el Dolby Vision Brillo es demasiado brillante. Le falta un modo que sea entre y entre, que sería el modo más correcto en mi opinión. Vamos con esta última demo. Aquí podemos ver cómo la LG brilla más, el sol, claramente además, con lo cual, sí, clarísimamente, la diferencia en brillo sigue siendo a favor del LG. Colorimetría, como digo, viene mejor de fábrica la LG. Las dos, en mi opinión, necesitan una calibración, ¿vale? Nada que ver con Panasonic, que sí que una calibración lo agradece, pero no es imprescindible. Para mí estas dos gamas altas sí que merecen una calibración para verlo como deberíamos. Y pues conclusiones podemos sacar que son teles muy similares, el sistema operativo ya da a gusto de cada uno, colorimetría, insisto, ambas no vienen tan bien como las reviews internacionales muestran. Yo os diría que la LG viene mejor, más cercana a la norma que la Sony, pero la Sony seguramente, si no sois expertos, quizá os guste un poco más de serie. Procesamientos son extremadamente similares, el primer año que podría decir que son iguales en procesamiento, muy difícil de diferenciar una de la otra. Quizá la Sony tenga un punto más de nitidez, pero muy sutil, y tenéis que tener teles lado a lado y el ojo muy entrenado. Movimiento las veo prácticamente iguales, quizá un pelín superior Sony, pero prácticamente yo diría que es un empate. La LG brilla más. El sonido no lo hemos probado aquí porque es una tontería, porque no vais a ver tanta diferencia, pero es bastante mejor en Sony. Y, por cierto, podéis ver que aquí, por ejemplo, le pasa lo mismo que pasa otros años a Sony, y es que no cambia al BT2020. En esta demo, en la Sony se ven los colores totalmente desaturados. Esto era un viejo bug que había antiguamente donde no cambiaba al espacio de color correcto. Por lo visto vuelve a aparecer, ¿vale? Fijaos cómo la diferencia es bastante evidente, y había que irse aquí y ponerlo en BT2020. Y a partir de aquí ya sí se ven como deberían los colores, cosa curiosa que tengan el mismo bug que solucionaron hace años. Decíamos, detalle en sombra, os diría que mejor Sony, pero me parece que viene excesivamente brillante el detalle en sombra en HDR, en SDR vienen prácticamente iguales, y como decía, en sonido mucho mejor la Sony. Cuestión de diseño ya va a gustos, cuestión de precio, claramente es bastante más barata la LG, con lo cual tiene un mejor ratio calidad-precio, ¿vale? Globalmente, como digo, teles muy parecidas, teles que competirán una con la otra, y ya va en función de los gustos de vuestra preferencia de marca que optéis por una o por la otra. Muchísimas gracias a Sony por la cesión de la A80L, nos queda muy poquito para sacar la review. Pedazo de tele, las dos, compréis la que compréis, vais a quedaros flipando con la calidad de imagen, con lo cual no creo que nadie se sienta engañado comprando una u otra, así que ya depende, como digo, de vuestras preferencias. Como siempre, si os gusta, dale manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, clic a la campanita para no perder los próximos vídeos y dale clic a suscribiros a ver si llegamos a los 80.000 a final de año. Desde Agopasión, chicos, me despido de todos vosotros, Tocinillo al habla, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.